algunas citas. Es un poeta, sociólogo, ha estado en todos los espacios culturales importantes del Fondo de Cultura Económica del Colegio de México, antes o está ahora, y además yo tenía miedo, la verdad, cuando digo, ¿cómo resumo un currículum, no?, de estas dimensiones? Entonces le dije a él, ¿y por qué no nos dice usted algunas cosas? La primera es muy importante, ¿no? Usted perteneció al primer consejo del IFE, ¿no?, de general del IFE, al único ciudadanizado, realmente, ¿no? Bien, lo que nos viene a presentar hoy es un libro que le pedimos, en lo personal, porque Ernesto se lo pidió. Es parte de un libro que publicó en Editorial Era a finales de los 90, ¿no?, me dijo, sí, el 96. Se lo pedimos en especial, es sobre el movimiento médico en 1965, ubiquemos, ¿no? 65, 3 años después viene el movimiento estudiantil y 6 años antes está el movimiento ferrocarrilero, magisterial y demás. Y entonces tomamos, se nos ocurrió en particular por las luchas que iniciaron dentro del sector salud, recuerdan, que a fines del año pasado, y que se mantienen, y que es uno de los sectores más delicados. Bien, entonces yo empiezo preguntándole ¿por qué hizo el libro? ¿Y cómo lo hizo? Porque está compuesto por una serie de artículos o qué. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles la invitación, me da mucho gusto estar aquí presentándoles mi trabajo. Este es un trabajo que yo hice como una tesis de doctorado y la presenté en Francia, cuando hice mi doctorado en Francia, sobre los movimientos sociales. ¿Por qué lo hice? Porque mi generación, que es la generación de los años 60, de finales de los años 60 y principios de los años 70, es una generación que empieza a darse cuenta del agotamiento del régimen político que estaba armado a través del PRI y dio el presidencialismo fuerte. En 1965, yo entré en 1965, los movimientos sociales eran movimientos que copaban el espacio público. En 1960, de 60 a 70, la sociedad era muy joven. El promedio de la edad de la sociedad mexicana eran 23 años. Y era una sociedad que estaba inmersa en un periodo de economía que se llamaba el desarrollo estabilizador y que tenía un crecimiento económico muy fuerte. Entonces, mi generación, a diferencia de las generaciones jóvenes actuales, era una generación que tenía un futuro laboral fuerte y una cantidad de posibilidades económicas muy importantes. Frente a eso, los médicos residentes se levantaron y son los primeros movimientos, es el primer movimiento de estudiantes en la década del 60 que culmina en el año de 1968 como en el movimiento de los estudiantes y con la Olimpiada. ¿Por qué lo hice? Porque a mi generación le importó mucho estudiar los procesos sociales, pero también participar políticamente. Casi todos los miembros de la Facultad de Ciencias Políticas, donde yo estudié, estuvimos muy metidos en la militancia política. Y el movimiento que yo estudiaba es un movimiento que inicia el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que termina prácticamente con la represión del 2 de octubre. Y es un movimiento que lucha por romper
lo que durante muchos años era el control sindical de las corporaciones. En ese momento la CTM era la más importante. A raíz de la represión que se da en 68 como práctica de gobierno, se inicia en los años 70 lo que se llama la guerra sucia y surge ya en los 60 los movimientos guerrilleros. Pero antes de los movimientos guerrilleros en la década de los 70, desde mediados de los 60 y todos los 70, hay una lucha por cambiar las condiciones sociales en las que viven el país. Y los protagonistas de ese cambio fueron los médicos. Y el movimiento médico es el principio de un movimiento de jóvenes que marcan el principio de una nueva participación. En 1965, paralelamente, se da otro movimiento, pero en el interior del gobierno. Es el movimiento de Carlos Alberto Madrazo, que murió en 1969 en el Cerro de la Silla, le volaron el avión, y que intenta democratizar al PRI. Y ese movimiento de Carlos Alberto Madrazo termina en una afirmación de las cuotas de poder y del poder corporativo y de las organizaciones fuertes del Estado mexicano. Pues son dos movimientos paralelos que tienen un signo, la libertad. Los jóvenes de los 60s inician lo que hoy aún no termina, que es una convicción de ser libre. Y ese proceso se inició ahí, en los 60s, y continúa de alguna manera en la batalla por la libertad. Bueno, dos preguntas. Una, ¿por qué es un movimiento médico y es un movimiento estudiantil? Es un movimiento estudiantil porque los que inician el movimiento son los estudiantes de los hospitales. Los hospitales de salud pública están divididos, son hospitales escuela. Muchos dicen, los estudiantes al final de la facultad de medicina entran a los hospitales y en los hospitales llevan a cabo una práctica médica que los forma. Son 4 o 5 años de lo que se llama residencia y se hacen allí la especialización. Arriba de ellos están sus maestros que los enseñan y en la práctica misma y frente a los pacientes. Los primeros que se levantan, digamos, los primeros que protestan son los estudiantes residentes internos, son los estudiantes de medicina residentes internos. Y después será un movimiento en donde se incorporan los otros médicos. Todos los médicos del sistema de salud del gobierno entraron al movimiento, pero los que iniciaron el movimiento fueron los estudiantes residentes internos el 26 de noviembre de 1964, porque les quitaron el aguinaldo que les daban durante los últimos 2 años. Y lo que hay que decir es que siempre que hay un cambio de gobierno, hay podríamos decir, un desbarajuste en la administración, porque empiezan las auditorías y el director del hospital 20 de noviembre le quita el derecho al aguinaldo a los jóvenes. El movimiento tiene 4 paros y va del 26 de noviembre al 26 de agosto, de noviembre de 64 y termina el 26 de agosto de 65, en donde entra la fuerza pública, los policías a los hospitales de huelga y los jóvenes y los médicos que estaban en paro son sustituidos por los médicos militares.
Usted habla de una línea de continuidad entre el 65 y el 68. ¿Cómo es? Bueno, la línea de continuidad entre el movimiento de 65 y el movimiento de 68 es que la base social, los grupos que inician el movimiento son jóvenes, y son jóvenes que se enfrentan a todas las instituciones que se habían vuelto para la década de los 60 obsoletas. La violencia con la que el régimen reprime, primero a los médicos y después al 68, tiene que ver con la demanda de los jóvenes de no incorporarse a los aparatos existentes que los regulan, que fue la misma demanda que tuvieron los estudiantes en el 69. Sí, a ver, no estamos hablando de temas que importen en términos académicos, bueno, importa en términos académicos, pero es secundario. Estamos hablando de un movimiento social que tiene que ver con nuestro presente también, ¿no? Es decir, no sé si decir que inicia en los 60s un proceso que hoy está vivo todavía, eso sería una pregunta también, pero sí que estamos, y esto por eso es muy importante, creo, entre otras cosas, particularmente el libro. El libro nos recuerda la necesidad de que tengamos memoria, no porque el aprendizaje del pasado, creo que es una frase un poco, es un lugar común, ¿no? Si no se aprende del pasado, entonces cometemos los mismos errores. No, sino porque esa memoria está viva hoy entre nosotros, porque todavía hay muchos actores vivos entre nosotros y porque vivimos parte del proceso, ¿no? Entre ellos. Entonces, al estar hablando de este movimiento, estamos hablando en muchos sentidos del presente también, ¿no? Y recuerdo que el libro, que por cierto, no editamos todo el libro libro del doctor Pozas es más grande. Nosotros editamos una parte de ella, la parte particularmente del movimiento, y bien, entonces si esta relación, perdón, lo editamos porque surgía, ¿no? el nuevo movimiento médico, no solo el movimiento del sector salud a fines del año pasado, muy importante, que creo que se quedó un poco en las sombras, ¿no? Que no vimos bien, o no vemos bien todavía. Bueno, hay un problema que es importante. Uno de los compromisos y de las obligaciones fundamentales del Estado en el ejercicio del gobierno son los sistemas de salud. Los sistemas de salud para la población. Entonces, el problema es que de la década de los 60 al 2015, lo que ha habido a lo largo de estas décadas es un deterioro palpable en los sistemas de salud. Y este deterioro palpable tiene que ver con la disminución de la capacidad de atender a las pacientes y a los derechohabientes en el ISSSTE, en el Seguro Social, de los que dan cuotas y que contribuyen a que funcione el sistema de salud. Es un sistema de salud que se ha vuelto precario. Ahora, el movimiento médico es un movimiento que surge en el momento culminante del sistema de salud pública, en donde la inversión era en mayor medida en hospitales y en menor medida en salarios a los médicos, lo que implicaba que los médicos tenían una condición laboral comparativamente con la inversión en los hospitales y en la obra muy
baja. Había médicos que ganaban en el interior de la República 400 pesos mensuales, sobre todo los residentes internos, cuando no era la mitad del salario, del más bajo salario del sector público y de la burocracia. Ahora, el otro problema que es muy común, que es un problema actual incluso, es que cuando los ciudadanos y los pacientes van al sistema de salud, las medicinas no existen. Los médicos, cuando inician el movimiento, lo inician por sus condiciones precarias de sueldo. Trabajan 72 horas, tienen 12 horas de descanso, no tenían condiciones en donde estar y además no tenían el apoyo de las medicinas para dárselas a los pacientes. En esa época había muchas más medicinas que hoy. Hoy generalmente las medicinas no pueden ser surtidas a los pacientes. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento? Lo primero que hacen es luchar porque se les pague bien, lo que significa y repercute en la atención a los pacientes, a los derechohabientes, a la gente que pagó su cuota o se la descontaron en el Seguro Social. Lo primero que los médicos hacen es: queremos un salario que nos permita tener condiciones de trabajo, porque nuestra materia de trabajo es la más importante de este país, la más importante es la salud del paciente. Y segundo, que enfrentan un problema central, que son los laboratorios y los proveedores de las medicinas, que son empresas que son muy fuertes, que condicionan y ponen en costos muy altos las medicinas para dárselos a los pacientes. Eso es una constante desde la década de los 60 hasta la época actual. Ustedes pueden darse cuenta de la cantidad de quejas. El Seguro Social en la Comisión de Derechos Humanos es la institución que tiene más quejas, tanto por la atención, tanto por la atención como porque no se les da a los pacientes las medicinas. ¿Por qué la atención? Porque los médicos tienen que atender 3 o 4 veces más de lo que pueden atender. Están absolutamente saturados. Y eso es parte del movimiento anterior, de estos últimos movimientos. Pues los médicos no pueden atender porque tienen 15 o 20 minutos para atender al paciente. Un paciente que tiene que esperar 3 y a veces hasta 4 meses para poder ser atendido. Pues el sistema de salud se ha ido deteriorando. Los médicos desde el primer movimiento médico lo que plantearon es la necesidad de que el sistema de salud comprara o proveyera o produjera las medicinas. Esto es al final del movimiento médico. Evidentemente no fue así y se inició este proceso de deterioro que hoy en día es un problema serio para los ciudadanos mexicanos. Sí. Estamos viendo pues un movimiento en el que un sector de la sociedad, un sector con educación, ¿no? En este caso, asume un problema, asume sí unas demandas que son las demandas personales, ¿no? La demanda del gremio salarial, pero asume un problema social de conjunto, ¿no? De uno de los grandes temas, de los grandes delicados temas, como hoy sabemos todos, ¿no?
Digo, porque el deterioro sí ha sido brutal, ¿no? El tema de salud. Entonces, bien, hay un sector, esto es algo a reivindicar que quería subrayar, o sea, cómo la sociedad está en el 65, está respondiendo, como va a responder en el 68, ¿no? Un sector de la sociedad responde a una problemática de todos, del conjunto, o sea, hay un compromiso del médico con la sociedad, ¿no? Sí, sí es así, ¿no? Respecto a la continuidad, hay cosas muy emocionantes que cuenta Ricardo Casitas, por ejemplo, que me llaman la atención. Las brigadas, hoy sabemos todo lo que son las brigadas, ¿no? O sea, el grupo de estudiantiles, son todos, no solo estudiantiles, también han sido obreras, que es un grupo de compañeros que salen, ¿no? Se organizan para salir a la calle a difundir el movimiento, y bueno, también a veces buscan recursos y demás, ¿no? Y resulta que el brigadeo, que hoy es tan común, no es una práctica universal, nace en el movimiento del 65, y eso empieza a señalar así cómo se van gestando las formas y cómo las hereda el 68, ¿verdad? Así es. ¿Y qué más digamos, qué más conecta, qué más hereda al 68 el movimiento del 65? Yo creo que la más importante de las herencias es la lucha por la independencia en la organización y por la capacidad de presentarse como un grupo. Los médicos tienen un problema muy importante para ellos, que es el problema de la autoridad moral. Hay tres grupos, y tres grupos muy fuertemente corporativizados, que son los médicos, los sacerdotes y los militares. Si ustedes piensan, los tres tienen y casi viven en el hospital, en el cuartel, en la iglesia. Y el problema fundamental para estos tres grupos es la autoridad moral. Cuando la pierden la capacidad de que la gente se les presente y les consulte. Este es digamos, uno de los elementos centrales que se presentó en ese conflicto. El otro es efectivamente la brigada. Y la brigada es un problema de todos los movimientos sociales. Cómo se hace copartícipe y cómo se informa a la sociedad. Y ahí surgen las brigadas para dar apoyo y para dar información a la sociedad. Es el primer movimiento que las tiene, y a partir de allí son gente que empieza se vuelve una práctica y una de las tradiciones de lucha. O sea, lo que estamos viendo es un proceso, en este caso lo estamos viendo iniciar en 65, y lo vemos en la continuidad del problema, ¿no? O sea, el problema de seguridad, servicios médicos para el conjunto de la población, y el otro tema, que es el tema de cómo la población, de cómo la sociedad se moviliza, cómo la sociedad reclama, cómo la sociedad intenta ganar espacios, ¿no? Y el deterioro. O sea, lo que intento transmitir es la absoluta contemporaneidad, pues, la actualidad, ¿no?, del tema. Y sí, y el movimiento, ¿usted ha seguido el movimiento del último periodo, el movimiento del sector salud? Sí, están muy ligados. O sea, yo acabo de dar una conferencia en el 20 de noviembre, que es el hospital donde surge el movimiento. Y ese movimiento médico original que yo estudié se vuelve la tradición, se vuelve el punto de referencia de la lucha de los médicos, que no termina, porque cada vez más los médicos son la expresión del agotamiento del sistema de salud. Está en puerta la reforma de salud, que es, como le llaman, las reformas estructurales, que van a meter
la Cámara al Poder Legislativo por iniciativa del Ejecutivo. Y en esa reforma lo que se plantea es la unificación de todos los sistemas de salud, y ya se hizo en el sexenio anterior del PAN, y ahora quieren institucionalizar. El problema es que sigue habiendo un profundo deterioro en los sistemas de salud, y los médicos, uno a veces cuando la gente va al ISSSTE o va al Seguro Social y ve la pobreza con la que es tratada, el poco cuidado, uno tiene que pensar que del otro lado hay una persona que tiene 72 horas de trabajo, que está mal pagado y que no tiene ninguna realización profesional porque sabe que lo que receten no existe. Entonces es realmente yo hablé con ellos y me dijeron, es una práctica profesional muy frustrante y muy deteriorante de la moral del médico. Y además estamos hablando de un sector profesional, sin duda el sector profesional que más exige, ¿no? En términos de estudio y en términos de todo lo demás, ¿no? O sea, el médico tiene menuda responsabilidad en las manos, ¿no? Tiene las manos de responsabilidad. Entonces, efectivamente, si se pierde la autoridad moral, se pierde todo, ¿no? Y yo digo esto porque yo soy un usuario del Hospital General, que vivo con todas las clases de adoratorios, ¿no? Al Hospital General, porque en los grandes institutos todavía se conserva, ¿no? O sea, es increíble, podemos estar 100 gentes, pueden recibir 100 gentes, 4 médicos a lo largo del día y ser con todos absolutamente amables, ¿no? En los 10 minutos que le pueden dedicar a cada uno. Pero en fin, la reforma del sector salud que está por presentarse, ¿sabe en qué términos se está? No sabe. No la conozco a fondo, pero no ha salido público. No salido público. El título del libro es Conflicto en 4 actos. ¿Por qué en 4 actos? Porque son 4 paros de los médicos. Hay 4 paros, es un movimiento de 4 paros que cubre 11 meses de conflicto en el primer año de un sexenio que se caracterizó por la violencia. Y es un conflicto que demanda los cambios. Y generalmente los gobiernos no saben qué hacer cuando las sociedades cambian. Y lo que le pasó, bueno, eso lo vemos hoy. Hoy vimos una alternancia con 2 gobiernos del PAN y estamos hoy con un gobierno del PRI a nivel federal. Entonces, lo que sí es cierto es que por más recursos técnicos, por más recursos institucionales, por más recursos mediáticos que los gobiernos tengan, tienen una sociedad que es muy difícil de convencer y muy difícil de acreditar las políticas de los gobernantes. Y eso empezó en los 60s, con una sociedad que se volvió una sociedad compleja, que se volvió una sociedad urbana, que se volvió una sociedad que es muy paradójica, porque tiene un alto grado de individualidad. Los chavos son muy individuales. Una de las crisis fundamentales actuales es la crisis de la familia y la crisis de la iglesia y la crisis de la escuela. Es decir, las 3 instituciones básicas de la sociedad están en serio en crisis. Los maestros no manejan a sus alumnos adolescentes, pero los padres tampoco. Y en la iglesia la posibilidad de que los jóvenes desobedezcan es altísima. Entonces, eso se inicia en los 60s y eso se expresa muy bien en el movimiento de los jóvenes estudiantes, y empieza allí un proceso en donde para los gobernantes les es muy desesperante tener enfrente a los desobedientes.
Hasta antes de 65, la sociedad mexicana era una sociedad rural, agraria, y la gente obedecía y respetaba al presidente. 68, 1900, miren, cuando se inaugura el Estadio Azteca, fue la primera vez en 67, es la primera vez que a un presidente de la República el estadio completo le chifla, y son chiflidos de recordatorio de la progenitora. Pero es la primera vez en la historia, ¿sí? Y el problema del poder es el problema de la autoridad, pero es también el problema de la imagen. Cuando a alguien le falta el respeto a la autoridad, de alguna manera la autoridad pierde la capacidad de mandar y la desobediencia empieza. Eso empezó ahí y hoy es cotidiano, la desobediencia a la autoridad. Entonces no logró, y empezó con los médicos, con el movimiento médico, y culminó en 68, cuando en el 2 de octubre no supieron qué hacer. Cuando los gobernantes no saben qué hacer, reprimen. Pero la política se hizo para construir consensos y orientar a la sociedad. No pudieron con los médicos, pero tampoco pudieron con los estudiantes en 68, y surge el proceso guerrillero. Sí, el proceso guerrillero, y un proceso también que, por cierto, sigue Francisco Pérez Arce, quien estuvo antes aquí con nosotros, en uno de sus libros que se llama El Principio. Por cierto, aquí lleva un comercial. La Brigada para la Libertad tiene en su página 100 libros, los 100 libros que ha editado y regalado para descargar gratuitamente, y entre ellos está que me estoy refiriendo del Principio de Francisco Pérez Arce. Y lo que quería decir es que surge la guerrilla, y también surge en cierta medida con colaboración de miles de estudiantes que van a los sectores populares. Durante los años 70 hay un auge del movimiento sindical, del movimiento campesino y del movimiento urbano popular finalmente, ¿no? Yo que tengo un año más que usted, bueno, lo que recuerdo es que esos años, estaba en la UNAM también, son años de un autoritarismo furibundo, ¿no? O sea, el autoritarismo del Estado cuela al conjunto de la sociedad, y así como está el señor presidente es un señor de los cielos intocable, los maestros eran intocables, ¿no? Había una estructura vertical, y la familia es intocable, y las calles son intocables. O sea, hay una estructura absolutamente vertical, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo lo único que cimbró a la UNAM en ese momento fue el movimiento médico. Fue como un respiro, ¿no? para el estudiantado, que tuvo que esperar, bueno, en fin, hubo una serie de procesos ahí, tuvo que esperar para estallar hasta 68, ¿no? Bueno, esperamos antes, hay algo que sí me gustaría decir para finalizar esto, es cuando es el autoritarismo, cuando la autoridad no es capaz de hacerse obedecer, cuando la violencia es el último recurso que le queda al que manda frente a la desobediencia, cuando el que debería de obedecer ya no tiene ni los mismos valores, ni el mismo lenguaje, ni la misma condición que el que manda. El que manda, digamos que el autoritarismo es de alguna manera la expresión de la desesperación, de la desesperación del que se vuelve incapaz de dirigir una sociedad.
si uno, Díaz Ordaz es en la historia del país quizás el presidente más represivo. No es el presidente más represivo porque no entendió la sociedad que gobernaba. Y cuando no se entiende a la sociedad que se gobierna, cuando los instrumentos que se crean institucionalmente fallan, cuando no le queda al presidente más que hacerse obedecer, entonces lo que deriva el ejercicio del mando es en la violencia política. Bueno, la violencia política lo que trae es la reacción violenta de los que no obedecen. Es impensable la guerrilla en México como se dio sin la represión gubernamental. No, los reprimidos no se quedan dócilmente sosegados. Los reprimidos pueden, como reacción, producir violencia. Entonces, eso fueron los años 70, después de la década de los 60, que empezó con el movimiento médico. ¿Sugerías que pasáramos a las preguntas? A mí me parece, sí, el compañero ahora se lo ve, simplemente que me parece que finalmente el mensaje que nos deja Ricardo Pozas es un mensaje muy optimista, ¿no? Es el mensaje de que la sociedad no se traga, no se tragó ayer, no se traga hoy, ¿no? En fin, pasamos a las preguntas. El compañero desde hace rato quería hablar. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Aunque mi nombre no importa, soy José Arturo Álvarez, vengo de Ecatepec. Y la pregunta al maestro, al doctor Ricardo Pozas sobre para el movimiento médico ese del 65, para atrás en la historia estuvo el movimiento ferrocarrilero. Algunos del público lo ha de recordar, ¿no? O sea, las preguntas nunca son tontas, nomás hay tontos que no hacen preguntas. Bueno, hacia atrás estaba el movimiento ferrocarrilero, que sí tuvo una vanguardia, sí tuvo una dirigencia. Las más visibles fue Valentín Campa, miembro del Partido Comunista, el compañero, se le va el nombre, Vallejo. El Demetrio Vallejo, sí, que él era un comunista que no venía de la clase media. Bueno, y para adelante, hacia el futuro, de ese 65 estuvo el movimiento estudiantil, que no solamente tuvo una vanguardia, tuvo una dirigencia estudiantil, pero de todos los sabores y colores, es decir, desde los moderados, no críticos, los relajientos, los que estuvieron solamente porque había desmadre, porque había ya en su familia había experiencias de la lucha histórica y social en México, había de todo. Y bueno, el movimiento ese médico, me recuerdo, le voy a preguntar al señor Ricardo Pozas, que si estuvo en esa cuerda que el gobierno estadounidense le impuso al gobierno de México con el macartismo, es decir, la persecución furibunda, rabiosa de cualquier cosa que pareciera fuera o pareciera comunismo. El macartismo, entonces, si tuvo repercusiones en el movimiento estudiantil del 68, bueno, sí, recuérdense que uno de los puntos del pliego petitorio estudiantil era la libertad de los presos desaparecidos, encarcelados políticos, y alguno de todavía, le voy a preguntar si al 68 había médicos ya todavía en la cárcel o perseguidos todavía. Y finalmente, si este movimiento, pues aquí en Nezahualcóyotl, la figura, es decir, el escenario que usted puso de un médico para 10,000,
un médico para 20,000 personas, inclusive médicos para 30,000 o 40,000 personas. Esto se vivió aquí en Nezahualcóyotl y en Ecatepec. Inclusive parte del movimiento social de Neza y Ecatepec fue que las asociaciones de colonos, algunos compañeros recordarán, ponían un dispensario y traían un médico. Bueno, el médico era estudiante de medicina, las enfermeras eran estudiantes de enfermeras, pero ya aquí con la necesidad pues se fogueaban tanto que hasta pues pasaban bien sus exámenes propedéuticos, porque aquí había situaciones en el Estado de México rayanas en pues ¿cómo puede ser posible, no? Entonces alguno de ese cuerpo médico que venía de esa lucha sirvió para el movimiento pues urbano social de Nezahualcóyotl, por lo cual estaríamos agradecidos eternamente con este conflicto de 4 actos para siempre. Pero una última pregunta, mire, en aquel entonces el gobierno, aunque eran una bola de comediantes, el PRI que ha regresado aquí a este Palacio Municipal, era una bola de comediantes y ellos se decían herederos de la revolución. En aquel entonces decían que el sistema de salud jamás iba a ser privatizado. Hoy, cuando ya sabemos que el PRI, por ejemplo, renunció al tema energético de defender el petróleo como bien de la nación, pues fácilmente ahora así pueden convocar a un congresito en el PRI y decir que el sistema de salud no es estratégico ni crítico, ni que es importante para el país, y de ahí pues yo creo que se va a topar con todavía más problemas que el problema energético. Por las luces que me dé el señor Ricardo Pozas, pues de antemano le doy las gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve. Sí, efectivamente, en 1958, miren, yo acabo de escribir otro libro sobre la crisis del gobierno y las sociedades complejas. México ya no es, México es una sociedad muy compleja, ¿no? Y el presidencialismo tiene serios problemas porque tiene que gobernar una gran diversidad de grupos y de culturas que se entremezclan. Este libro es sobre la década de los 60. La década de los 60 inicia en 1958 y termina en 1973. Las décadas en la historia no son 10 años, pueden ser 3 o 5, lo que se fija como década. Y la década de los 60 se inicia en 58 y acaba en 73. En 58 efectivamente hay 5 movimientos. El movimiento magisterial son los maestros con Otón Salazar, que es un gran líder sindical, un hombre de una honestidad, acaba de morir hace poco, inquebrantable. El movimiento ferrocarrilero, el movimiento telegrafista, el movimiento petrolero y el movimiento electricista, poquito, ¿no? Son 5 movimientos de 5 empresas del Estado. Casi todos fueron reprimidos, incluso en un momento dado el general Cárdenas le pidió a López Mateos, cuando era presidente, que apoyara y sacara a Vallejo, a Demetrio Vallejo, y López Mateos lo agarró como un problema personal y dijo imposible. Bueno, estos 5 movimientos lucharon por recuperar las direcciones sindicales que habían perdido durante el periodo alemanista en el movimiento ferrocarrilero que se llamó el chavismo, ¿no? Surgen los chavismos, y surgen las burocracias sindicales. En 58 estos movimientos intentan recuperar la dirección de los sindicatos y no pudieron. En 65
ya no intentan los jóvenes. Para empezar, es otra generación. No son trabajadores adultos como en los movimientos de 58, sino son gente muy joven, de más o menos un promedio entre 22 y 25 años o 26. Entonces es un movimiento joven y es un movimiento que ya no quiere recuperar los sindicatos. Había sindicatos de salud. Lo que quieren es ellos crear sus organizaciones civiles. También podemos decir que el movimiento médico es el primer movimiento que se identifica como movimiento de sociedad civil frente al movimiento del Estado. La represión de los médicos se hizo de manera muy violenta, incluso se crearon listas negras en donde se prohibió que cualquier médico pudiera volver a trabajar en el sistema de salud. Yo he entrevistado a muchos de ellos tuvieron que salir del país, muchos de ellos terminaron sus posgrados en los Estados Unidos y en Europa. Hoy más de uno de ellos son médicos, bueno, están ya de retirada, pero llegaron a ser en México médicos de primer nivel en el sistema hospitalario, en cardiología, en nutrición, en neumología. Y el punto de inflexión en el movimiento médico es cuando el presidente Díaz Ordaz le ordena a los directores de los hospitales que corra a los muchachos revoltosos. En ese momento, un médico que se llamaba Ismael Cosío Villegas, que era hermano de un historiador, él se niega a correrlos y lo corren a él. Entonces, hay toda una actitud moral de los médicos. Sí, a ver, una pregunta más, nada más una pregunta porque ya, como nos venimos colgando desde el principio, una pregunta más y terminamos, y los compañeros van a estar, no sé si ya les repartieron el libro, ¿sí? No, bueno, ahora les repartimos el libro, les pedimos que nos firmen las hojas que les van a pasar, porque es la confirmación para la fundación que nos apoya, de que no nos burlamos en dinero, digamos. No, es un buen plan, ¿no? Nada más que firmen allí que de recibido, ¿no? Nada más. Gracias, doctor Ricardo. La pregunta es sencilla y clara. Después del proceso que usted analizó, ¿sirvió de algo este movimiento médico? ¿Ha servido o es necesario que exista un nuevo movimiento médico? Esa es una pregunta muy interesante, porque yo sí creo que ¿cómo podríamos valorar la utilidad de un movimiento social? Un parámetro es cuando un movimiento social cambia las instituciones del Estado o cambia las políticas de gobierno. Sí sirvió en ese sentido, pero lo que los sociólogos llamamos institucionalizar, es decir, volver a un movimiento parte de una institución, de una política pública como forma de institucionalización, corre el riesgo de que las dirigencias del movimiento se incorporen a la lógica de gobierno. Eso pasa siempre en la historia. Y es así, digamos, toda revolución tiene su terminador, ¿no? Todo proceso social, de alguna manera, crea una nueva forma de gobierno y de Estado. Pero también es cierto que la posibilidad del cambio que se dio en los 70 permitió abrir en la década de los 70 el gobierno con Echeverría y
se cerró. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se cierran los gobiernos? Son múltiples las causas. Yo creo que en el corto plazo sirvió, en el largo plazo las posibilidades de un sistema de salud se agotó, porque la década, mire, de 1945 a 1973 se llaman las 3 décadas doradas del capitalismo. El Producto Interno Bruto crecía en México al 7%, hoy crece al 1.5%, ¿no? Había muchos recursos y esas 3 décadas doradas se acabaron como se están acabando ahora por el problema de los energéticos y el petróleo. En 1973 hay lo que se llama la guerra de Yom Kippur. El petróleo costaba 45 centavos de dólar el barril en enero de 73. En diciembre de 73 costaba 50 dólares el barril. Y el crecimiento, el desarrollo, el reparto, el estado benefactor se fundó en energéticos baratos. Hoy regresamos a los energéticos baratos, pero ingresamos a una nueva crisis también por el petróleo. Entonces, un sistema de salud requiere recursos y requiere la administración del Estado de esos recursos. Y hoy, en la década de los 70, funcionó. Después de 73 empezó el declive en el mundo y en México después de hasta 82. En 82 viene la gran crisis en México. Sí funciona. Y yo sí creo que sí sirven los movimientos sociales, incluso en el extremo, para remodelar, para regenerar a la clase política y hacerla más sensible, porque la tendencia de las clases políticas es encerrarse en sí mismas y hacer de la relación de poder una relación cortesana, ¿no? Entonces, los movimientos sociales abren desde la sociedad a los gobiernos y me parece que eso es sano. Muchas gracias.